Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes en esta tarde para alabar y exaltar el nombre de nuestro Padre Dios. Muy bien, le damos una cordial bienvenida a cada una de las provincias del Ecuador, las cuales tenemos el privilegio de poder llegar al corazón de cada uno de ustedes, ¿no? También le damos gracias y agradecemos a aquel país de Suiza, el cual podemos también llegar a lo más profundo de Suiza con nuestro mensaje de salvación. Gracias a Estados Unidos y todos los países latinoamericanos, Centroamérica, Sudamérica, los cuales tenemos el gusto de llegar a cada uno de los corazones de ustedes. Como también como país anfitrión Ecuador, bienvenido, como la provincia de oro, la provincia que siempre tenemos el gusto de representarla, la provincia de los Áchila. Bienvenido cada uno de ustedes aquí en el país Ecuador. Muy bien, vamos a cantar un hermoso canto. Vamos a cantar un hermoso cántico. A medida que lo encontramos, nos colocamos de pie. 293. ¿Quién me puede dar cuenta? Device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Y el otro hermanito se puede. Postémonos de rodilla. Gracias, Padre, te damos porque una vez más podemos presentarnos ante tu presencia con todas nuestras debilidades, con nuestras flaquezas. Padre, queremos reforzar nuestra fe, nuestro entendimiento, acercándonos a ti, pidiéndote que nos des entendimiento, sabiduría y discernimiento para escuchar y poder proclamar las nuevas de salvación. Quédate con nosotros, Padre, bendícenos a los que hemos quedado, Padre, y aquellos que se conectarán. Danos esa bendición que viene del cielo. Padre,
Suple cada una de nuestras necesidades. Tú conoces, Padre, de qué tenemos necesidad y qué necesitamos aprender. Y debemos permanecer en tus caminos. Padre, bendice nuestras vidas y ayúdanos para que cada día podamos ser luz en medio de la oscuridad. En estas espesas tinieblas, Padre, que esa luz pueda radiar y salir a flote, porque tú eres la luz de la vida eterna. Quédate con nosotros en el nombre y por los méritos de Yahshua HaMashiach lo pedimos. Amén, amén y amén. Muy bien, vamos entonces a meditar una media hora, ¿no? Cristo se levantó a sí mismo de los muertos. Cristo se levantó de los muertos a sí mismo. Ahora, hay gente que dice que Cristo se levantó de entre los muertos porque era Dios. No es así. Cristo se levantó de los muertos porque su Padre le dio la autoridad de volver a tomar la vida, de poder nuevamente levantarse y resucitar. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia, el libro de Hechos capítulo 4. Capítulo 4, verso 10. La santa palabra de Dios dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Yahoshua de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Miren esto, qué importantísimo. Sea notorio a todos vosotros, o sea, que quede de acuerdo para todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. ¿Qué pasó con Cristo? Resucitó de entre los muertos. ¿Qué pasó con Yahshua? El Padre lo resucitó. Aún dice que el Padre Yahweh lo resucitó. El Padre lo resucitó de entre los muertos. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Porque el Padre lo levantó, lo resucitó. Por él está, ante usted y ante mí, está aún sano. Hechos 5:30. El libro de Hechos, capítulo 5, verso 30, dice la palabra de Dios: el Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Ustedes lo mataron, dice aquí la palabra. Ustedes, pero yo voy a repetirla de otra manera. Nosotros lo matamos por vuestros pecados, por vuestra inmundicia. Murió, pero por el amor del Padre tan grande, que amaba tanto, amaba y sigue amando a la humanidad, entregó a su único hijo sin culpa alguno, para que gracias a su muerte nosotros podamos vivir para esta vida y la eternidad. Por ende, qué maravilloso es el libro de Romanos capítulo 10, verso 9. Romanos 10, 9
La palabra del Altísimo dice que si confesares con tu boca que Yahshua HaMashiach es el Señor y creyendo en su corazón que Dios le levantó ¿de dónde? De los muertos, será salvo. Habla nuevamente. Dios lo levantó de entre los muertos. ¿Cómo es posible que si Él fuera Dios no se pudo levantar a sí mismo, sino que el Padre lo levantó? Por eso en el título que ustedes ven, ¿Cristo se levantó a sí mismo de los muertos o fue porque su Padre mismo lo levantó? Su padre lo levantó. Su Padre lo levantó con la misma autoridad que le había dado a él, porque él allí tenía facultad para volver a tomar la vida, a resucitar de entre los muertos. Hebreos 13:20. Hebreos 13:20. Dice la palabra del Eterno: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Adón Yahoshua, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Quién fue que lo levantó? Dice que el mismo Dios de paz lo levantó. Ahora, ¿qué me dicen ustedes, apreciados hermanos, amigos, oyentes? Si es Dios, ¿por qué no se levantó solo? Si Él es Dios, ¿por qué no se levantó solo? La Biblia, que es la palabra de autoridad y es la palabra de poder, dice que Dios lo levantó. Hebreos 13:20 dice nuevamente: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Adón Yahoshua, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Por la sangre del pacto eterno. Aplicación más a la vida. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Escuchemos esto: y al su Hijo resucitar de entre los muertos, a los que estábamos vivos allí, nos dio una gran comisión, y esa comisión es de predicar el eterno evangelio de salvación. Porque si miramos esto, vemos en el libro de San Mateo 28:18. ¿Cuál es la comisión que el Hijo de Dios encomienda al hombre? Y esta dice de esta manera, Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. ¿Sí ven? Él no está diciendo yo tengo poder de sí mismo. Y cuando dice yo tengo de sí mismo, porque el Padre me lo dio. Y él dice, toda potestad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por eso Jesucristo también es creador. Jesucristo es el Hijo de Dios y Jesucristo es creador porque Él estuvo en la creación del universo. Porque su Padre lo tenía allí con Él. Juan 5:26. Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo, el Eterno, en tener vida en sí mismo. Miren esto. Asimismo, el Padre le ha dado vida en sí mismo para que Él tenga.
pero no es porque Él es Dios. Todo esto son atributos, dones que el Padre le dio al Hijo. Y si nosotros, así sea que nos encontremos en medio de demonios, Él nos dará la facultad y poder para echar fuera a los demonios. Si creemos en su palabra, creemos en su promesa, la cual Él nos ha dado a nosotros. Es importante en que nosotros creamos en esa palabra. Es muy importante en que nosotros tomemos decisión de cambiar de vida para vida eterna. Por eso, si usted quiere prosperar en esta vida, tiene que abandonar todo el pecado que nos acosa, todas las cosas escondidas, tenemos que dejarla. Y el poder de Dios entonces nos levantará y nos elevará al trono de su gracia. ¿Sabían ustedes que el pecado que hay dentro de nosotros es que no nos deja elevar, no nos deja entender la capacidad de Dios que tiene hacia nosotros? Porque el pecado nos entierra, el pecado nos hace pesado. Cuando nosotros aflojamos todo aquello que detiene la bendición de Dios, nosotros podemos elevarnos y podemos agradar. El mensaje, el poder de Dios actúa inmediatamente en nuestras vidas. ¿Saben por qué muchas de las veces nosotros no podemos crecer espiritualmente? Porque dijo Pablo, el pecado que hay dentro de mí no nos deja crecer. Ese pecado no nos deja elevarnos hacia la presencia del Padre. El Padre quiere que nosotros hagamos muchos milagros, porque Él puede utilizarnos. Pero mi mente, tu corazón y mi corazón son las que nos alejan de la presencia del Creador. Porque hay mucho pecado dentro de nosotros. Él quiere liberarnos, quiere libertarnos de aquel pecado que no nos deja crecer. Y cuando nosotros abandonemos todo eso, vamos a crecer. Punto número 1, el odio no nos deja crecer. Punto número 2, los malos pensamientos, los perversos pensamientos no nos dejan elevarnos hacia la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el pecado te dice, estás bien, no crezcas, no subas. Sigue hundido allí donde estás. Eso jamás nos va a dejar subir. Tenemos que reconocer que estamos mal. Tenemos que reconocer que necesitamos profundizarnos en la vida espiritual. Y entonces nosotros vamos a subir así rápidamente. Pero tenemos que desprendernos de lo malo. Tenemos que desprendernos de aquellos que no nos dejan crecer. Hay muchas malas amistades que tenemos que no nos dejan crecer. Hay muchos malos hábitos que no nos dejan superarnos. Mi abuela sabía decir una frase: el que se junta con lobo, a aullar aprende. Y el que se junta con personas negativas, negativas serás. Si te juntas con gente positiva, positivo serás. El Espíritu de Dios es un espíritu positivo. El Espíritu de Dios es un espíritu transformador que transforma vida, corazón. Pero es usted el que tiene que ser transformado. Es usted el que quiere ser transformado por la gracia, la misericordia del Altísimo que mora en usted y mora en mí. Qué interesante. Qué interesante. Ahora bien, Colosenses capítulo 2, verso 9. Colosenses 2, 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. En Él habita. Es como decir, ¿qué es el Espíritu Santo?
El Espíritu Santo es el poder de Dios. Y el poder de Dios es Jesucristo mismo. Porque el Espíritu Santo no es una persona, es el poder de Dios, el cual actúa en nosotros. Y después más adelante vamos a ver realmente que en verdad que el Espíritu Santo no es una persona. Después lo vamos a demostrar como un escrito está. Colosenses 1:19. Colosenses 1:19. Por cuantos agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Toda plenitud. Y yo sí quisiera demostrarles algo. Que el Espíritu Santo es dado. Voy como que me desenchufo de aquí y voy a buscar el libro Joel, si no me equivoco es 28 o 2:28, que me ayuda, donde dice, si alguno me ayuda, en aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Cuál es? Está bien, 2:28. Joel 2:28, ¿está bien, no? Exacto, ve, el Ru habló. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Ya, pero ahora el asunto es que dice, y en aquellos días derramaré de mi espíritu. Es que entendamos que el Espíritu Santo no es una persona. La Biblia, que es la palabra de Dios, dice, en aquellos días derramaré de mi espíritu. No dice derramaré a una persona que va a actuar en tu vida. Si se dan cuenta, hermanos, con la Biblia en la mano. En aquellos días derramaré mi espíritu. En aquellos días, ¿sobre quién? Sobre vuestros hijos e hijas, ancianos. Jóvenes. Y a un niño. Ahí la Biblia no dice niño, pero él también utiliza a los niños. Derramará su espíritu. ¿De dónde el Espíritu Santo es una persona? No es una persona, estimados oyentes. Estudiemos bien. La ciencia no se necesita de experiencia, ni de experiencia de ciencia. Porque eso es lo que dice la palabra del Adón Yahushua. Ahora bien, Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versos 27 y 28. Primera de Corintios 15, 27 y 28. Dice la palabra del Adón Yahushua, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará ¿a quién? Al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo, ¿en qué? En todo. Para que Dios sea en todo. Jesucristo, el Hijo de Dios, se sujeta a aquel que lo sujetó, para que todas las cosas que le puso a él
se sujeten en Él. En Él. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Ahora, miren lo que dice aquí. Vamos entrando en problema. Referencia al Padre y al Hijo, pero no al Espíritu Santo. Este es un subtítulo, póngalo ahí también, para que la gente vea. No se puede. Allá. Bueno, dice, referencia al Padre y al Hijo, pero no al Espíritu Santo. Vamos a ver lo que la Biblia reverencia. No orarán mucho por mí, por favor. Segunda de Juan 1:3. Segunda de Juan 1:3. Segunda de Juan 1:3. Dice la palabra del Altísimo: sea con vosotros gracias y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Todavía dice, Hijo del Padre, Hijo del Padre. Lo leo nuevamente. Segunda de Juan 1:3. Sea con vosotros gracias y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Yahoshua, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Hijo del Padre, en verdad y en amor. Qué interesante. Ahora bien, Primera de Timoteo 5:1. Primera de Timoteo 5:1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Miren esto, no haciendo nada con parcialidad. En la Biblia, que es la palabra de Dios, hay poder, hay verdad, porque es la palabra de Él. Tito 1:4. Tito 1:4 dice, Tito 1:4, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Yahoshua, nuestro Salvador. Interesante. ¿Qué más podemos pedir al Padre? Porque aquí está el trabajo del Padre y el Hijo. Efesios 1:2. Timi. Efesios 1:2. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ajá. Bendito sea ¿quién? El Dios y Padre El Dios Padre de nuestro Señor de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo. Qué interesante. Qué interesante. Ahí dice que es el Dios y el Padre. Así es el es. Dios de Él y a la vez el Padre también de Él. Es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo decimos claramente, para Él sea el poder, la gloria y el poder sempiterno de los siglos y los siglos de la eternidad. Porque Él es el Dios. Él es el Dios. Muy bien. Él es el Dios eterno.
Él es el Padre de la gloria. Mis queridos hermanos, hermanas, el mensaje de la Biblia es un mensaje claro. Es un mensaje que nos prepara para esta vida y la eternidad. Y yo creo que el deseo de cada uno de nosotros es que cuando el Maestro venga a la tierra, usted y yo podamos decirle: he aquí, tú eres nuestro Dios, te hemos esperado y tú nos salvarás. Entonces nosotros podremos decirle: tú eres nuestro Dios, te hemos esperado. Entonces usted nos responderá: vení, vení, bendito de mi Padre, heredará el reino de los Shamaim, el reino de los cielos. Que el Padre de la Gloria pueda prepararnos cada día. Que el Padre de la Gloria pueda ser reflejado en nuestras vidas para que vivamos para esta vida y la eternidad. Que el mensaje del Altísimo pueda llegar y agradar cada vida y cada corazón. Que el Eterno nos bendiga. Amén. Amén. Y amén. Invitamos a cada uno de nuestros amigos que por favor, tenemos asuntos internos que hablar, entonces hoy terminamos y para la otra semana estaremos así mismo. Que el Padre de la Gloria pueda bendecirnos y gracias, muchísimas gracias, porque el Eterno nos ha preparado para estar con ustedes por hoy y por la eternidad. Vamos a colocarnos de rodillas y terminar con una oración. Vamos, no cantamos, no. Ya, cantemos entonces. Vamos a cantar. Sí, terminamos con una oración cantada. $3.67. 367. Estás haciendo por Cristo mientras vive te va, sembrando esta tu palabra, y es un mediodía. ¿Qué estás haciendo hoy para Yahshua? ¿Qué estás haciendo hoy? Estás haciendo hoy para Cristo, de Dios tu gracia, tú que le darás. ¿Qué estás haciendo por Cristo, tu gran Rey y Señor? Cuidas el alma afligida, gracia, ternura y amor. ¿Qué estás haciendo hoy para Yahshua? ¿Qué estás haciendo hoy? Esperarás. ¿Qué estás haciendo hoy para Yahshua?
Muy bien. ¿Qué estás haciendo por Yahshua? ¿Y qué le darás? Muy bien, vamos a colocarnos de rodillas. Vamos a hablar con el Padre. Querido Padre, gracias te damos una vez más que podemos abrir nuestro corazón, que nuestras mentes y nuestras vidas estén a tu servicio. Tómanos, Padre, como instrumento tuyo y que podamos ser luz en medio de la oscuridad. Gracias por las bendiciones recibidas. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Enséñanos a depender de ti, Padre. Una bendición muy especial para cada uno de los que estamos aquí. Prepáranos, Padre, porque el tiempo se acerca. Sabemos que tú vienes pronto. Padre, tranquiliza al mundo. Algunas guerras mundiales se acercan. Pero, Padre, tú tienes el timón de este mundo. Tú tienes el timón del Ecuador y de todas las naciones. Padre de la gloria, líbranos y protégenos de todo mal. Que no haya ningún enemigo que pueda venir a hacernos daño aquí en el Ecuador. Quédate con nosotros, guíanos por un buen camino. En el nombre y por los méritos de Yahoshua lo pedimos. Amén. 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 Agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado esta hora de la tarde y que la paz del cielo permanezca por hoy y siempre. Un excelente y bienaventurado Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. Bendición.